Nunca pensé que volvería a sentir miedo por mi propia familia. No ese miedo seco que te paraliza el cuerpo y te nubla la mente. El miedo que sentí aquella mañana tenía nombre, rostro y voz. Cancele su cita y venga a limpiar la casa. Es lo mínimo que puede hacer, me dijo mi nuera, mirándome fijo sin bajar la voz. La mesa quedó en silencio. Mi hijo no dijo nada. Yo sentí como algo dentro de mí se rompía lento definitivo. Me levanté, tomé mi bolsa y salí sin mirar atrás. Aún no sabía que ese no iba a costarme casi todo y que también iba a salvarme la vida. Me llamo Elena, aunque durante años dejé que me llamaran de muchas otras formas: mamá suegra, la que siempre ayuda, la que resuelve. Tengo 68 años y hasta hace poco creía que el amor familiar consistía en aguantar en silencio. Creía que ceder era una virtud, que decir que no era egoísmo. Nadie me enseñó que también podía ser supervivencia. Ese domingo de marzo llegué temprano al departamento de mi hijo Miguel como siempre. Había pasado la mañana cocinando con el radio encendido y el olor del chocolate llenando la cocina. Preparé el pastel que él pedía desde niño, el de chocolate con cajeta, el mismo que se llevaba escondido a la escuela, envuelto en servilletas. Tardé casi 2 horas. Me dolía la espalda, pero pensé, vale la pena. Cuando llegué, Lorena, mi nuera, abrió la puerta con una sonrisa tensa de esas que no alcanzan los ojos. «Llegaste temprano», dijo como si fuera una observación incómoda, no un agradecimiento. El departamento estaba impecable, demasiado. Muebles nuevos, cojines caros, una mesa enorme que yo sabía que no habían pagado solos. Pensé en el dinero que les había prestado meses atrás y sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. Traje el pastel de Miguel, dije, levantando un poco la caja. Respondió ella. Ya encargué uno, pero bueno, ni un gracias. Puse mi pastel en la cocina con cuidado sobre la charola de vidrio que fue de mi madre. Apenas 15 minutos después vi la caja elegante de una pastelería famosa sobre la encimera. Dorado decorado perfecto. Está bonito, murmuré, tratando de no incomodar. Lorena tomó mi pastel, lo levantó como si pesara poco y frente a todos lo tiró a la basura. El golpe del vidrio contra la bolsa negra sonó más fuerte de lo que debería. No necesitamos 2. Y este es profesional, dijo. Sentí el calor subir a mi cara. La madre de Lorena desvió la mirada. Su hermana fingió revisar el celular. Miguel no estaba en la cocina, o no quiso estar. Me senté en la punta de la mesa, el lugar que siempre me tocaba. Nunca al lado de mi hijo, nunca cerca del centro. Desde ahí, ayudaba a servir, limpiaba a los niños, recogía platos. Era útil, invisible. La comida avanzó entre risas forzadas y conversaciones que no me incluían. Lorena dirigía todo, quién hablaba cuándo, sobre qué. Tenía ese talento de hacerte sentir pequeña sin levantar la voz. Fue Miguel quien mencionó sin pensar mi cita médica. Mi mamá tiene consulta el lunes, dijo, con el especialista. ¿Especialista de qué?, preguntó Lorena levantando la vista despacio. Oncólogo, respondí yo antes de que él pudiera suavizarlo. El silencio cayó como una losa. Había esperado esa cita por meses. Un bulto que encontré por accidente, una preocupación que guardé sola, porque sabía cómo funcionaban las cosas. Mi miedo siempre llegaba después de las necesidades de los demás. Lorena apoyó los cubiertos y me miró con atención calculada. «Qué pena», dijo. «Justo el lunes viene la gente de la remodelación. Tengo que vaciar la sala y hacer limpieza profunda antes». Esperó. Todos esperaron. «Pero vaya a su cita», añadió sonriendo. «Su salud es importante,
aunque iba a pedirle que me ayudara ese día. El mensaje era claro, siempre lo era. Sentí ese instante exacto en el que la costumbre te empuja a ceder, pero algo fue distinto. Tal vez fue el pastel en la basura, tal vez el cansancio acumulado, tal vez el miedo real de estar enferma. No puedo cancelar, dije sorprendida por la firmeza de mi voz. Esa cita es importante. Lorena frunció el ceño. ¿Cómo que no puede?, preguntó. Solo reprograma. El médico puede esperar. Yo no. Miguel bajó la mirada. No repetí. No voy a cancelar. Fue entonces cuando ella se levantó de golpe. La silla raspó el piso con un sonido áspero. Usted nunca ha servido para nada, gritó. Nunca. Nadie dijo una palabra, ni siquiera mi hijo. Me levanté despacio, tomé mi bolsa. Las manos me temblaban, pero no por miedo, por claridad. Acuérdense de este día, dije. Acuérdense bien. Salí sin llorar. Esa noche sola, en mi departamento, entendí algo que me dolió más, que la humillación llevaba años desapareciendo para mantener una paz que nunca fue real, y ese no tan pequeño había sido el primer acto de respeto que me debía en mucho tiempo. No sabía todavía que ese día era solo el comienzo, que en las semanas siguientes descubriría verdades que cambiarían todo, que el silencio iba a romperse, y que mi nuera, la misma que me llamó inútil, no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. Esa noche casi no dormí. El departamento estaba en silencio, pero dentro de mí todo hacía ruido. Me senté en el sillón con una taza de té que se enfrió sin que me diera cuenta y miré el retrato de Raúl, mi esposo, en la pared. Habían pasado 3 años desde que murió de un infarto fulminante un lunes lluvioso de junio. ¿En qué momento me perdí tanto?, le pregunté a la foto como si pudiera responderme. Antes de que Raúl muriera, yo tenía una vida. Tenía horarios, amigas, planes pequeños que me hacían sentir viva. Después del funeral, Miguel y Lorena aparecieron con promesas envueltas en abrazos. «No vas a estar sola, mamá», me dijo mi hijo. «Somos familia». Y yo quise creerle, con todas mis fuerzas. Los primeros meses fueron tranquilos. Venían los fines de semana, traían a Sofía y Daniel, comíamos juntos. Yo cocinaba, ellos elogiaban. Me sentía necesaria y esa sensación llenaba el hueco que Raúl había dejado. Pero poco a poco, sin avisar las visitas, se llenaron de peticiones. «Mamá, este mes estamos un poco cortos. ¿Nos prestas 5,000? «Es solo mientras llega el bono», decía Miguel. 5,000 se volvieron 10. Luego 20. Nunca regresaban. Yo no preguntaba. Me decía a mí misma que ayudar a un hijo era natural, que ya me los pagarían. Después vino el negocio. Miguel llegó una tarde con los ojos brillantes. «Es una oportunidad segura, mamá. Un socio importador. Si no entramos ahora la perdemos». 85,000 pesos. Mis ahorros. Raúl siempre decía, ayuda, pero no rescates. Yo lo olvidé. Transferí el dinero al día siguiente. El negocio nunca existió. Miguel lloró. Lorena no dijo nada, y yo consolé a mi hijo como si la pérdida hubiera sido solo suya. Luego vino la fiesta, que no habían tenido. Lorena quería una boda como Dios manda. «Es para Miguel», me repetí, mientras pagaba el salón, el vestido, la decoración. 47,000 pesos más. Después el coche. 35,000 de enganche. Es el último favor, mamá, prometieron. Mentían, pero yo quería creer. No era solo el dinero. Con el tiempo, Lorena empezó a disponer de mí. ¿Puede recoger a los niños hoy? ¿Se queda con ellos el sábado? Me surgió algo,
puede venir a limpiar un rato. Mis clases de cerámica se cancelaron. Los almuerzos con mis amigas también. Hasta la fisioterapia para la rodilla la pospuse más de una vez. Siempre había algo más importante. Una tarde escuché a Lorena hablando por teléfono, sin saber que yo estaba cerca. Déjalos con la suegra, decía. Ella no tiene nada mejor que hacer. Esas palabras me atravesaron como una astilla, pero no dije nada. Me convencí de que exageraba, de que estaba sensible. El día que toqué fondo fue cuando hablé con Miguel de mi tristeza. Le confesé que me sentía vacía, que el psiquiatra me había recetado algo para dormir. Me abrazó. Me prometió que todo pasaría. 2 semanas después, Lorena usó eso contra mí. No empiece con que está cansada, dijo. Miguel me contó que toma pastillas. Le haría bien salir más, cuidando a los niños. Miguel se quedó callado. Esa noche lloré en silencio. Y algo cambió. Tomé un cuaderno viejo, de pasta dura regalo de mi madre, y empecé a escribir. No para vengarme, para no volver a dudar de mí. Anoté fechas, cantidades, palabras exactas. Cada humillación, cada favor que me costaba un pedazo de vida. Por eso cuando salí de aquella comida humillada, no me sentí solo herida. Me sentí despierta. A la mañana siguiente fui a mi cita médica. Llegué temprano como siempre. El consultorio olía a desinfectante y café recalentado. Elena llamó a la enfermera. El doctor fue directo. Es benigno, dijo, pero su presión está muy alta. ¿Está pasando por estrés? Reí sin humor. No se imagina, doctor. Salí con alivio. Y con rabia. Casi cancelo esa cita para limpiar la casa de mi nuera. De ahí fui directo al despacho de la licenciada Marta Ríos, una vieja amiga de la universidad. Lorena nunca la quiso. Decía que era demasiado independiente. Cuéntame todo, me dijo, sirviéndome café. Y le conté, sin suavizar nada. Marta escuchó en silencio tomando notas. Elena dijo al final, esto es abuso, financiero y emocional. No lloré. Por primera vez sentí alivio al escuchar un nombre para lo que vivía. Necesito que documentemos todo, le pedí. Cada peso, cada fecha. Asintió. Y algo más añadió. Tienes que protegerte legalmente. Esa misma semana fui al banco. Quité mi nombre como aval del crédito de la casa de Miguel. Firmé papeles con manos firmes. El gerente me miró sorprendido. ¿Está segura?, preguntó. Más que nunca. Los mensajes de Miguel comenzaron a llegar en avalancha. No respondí. Por primera vez no estaba disponible. El viernes apareció en mi puerta. Tenía ojeras profundas. Mamá, ¿por qué no contestas? Nos preocupaste. Lo miré con calma. Siéntate, le dije. Tenemos que hablar. Le conté del oncólogo, de la humillación, de mi decisión. No voy a prestar más dinero, dije, ni cancelar mi vida para sostener la de ustedes. El pánico cruzó su rostro. Mamá, no es tan grave. Saqué el cuaderno. Leí una fecha, luego otra. Miguel palideció. Esto no es un arranque, continué. Es el final de algo que me estaba matando. Se fue sin decir mucho. Yo cerré la puerta y sentí una mezcla de culpa y libertad. No sabía aún que esa decisión iba a desatar una tormenta, que alguien del pasado estaba a punto de llamarme, y que las mentiras de Lorena no solo eran crueldad, sino algo mucho más oscuro. La llamada llegó 3 días después, un jueves por la tarde. Yo estaba sentada en la cocina, pelando manzanas para una compota que quizá nadie más probaría cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar. En esos días cualquier llamada me tensaba el pecho, pero una intuición incómoda, me hizo deslizar el dedo. Doña Elena, preguntó una voz femenina, joven, nerviosa. Sí,
¿Quién habla? Mi nombre es Patricia. No sé cómo decirle esto sin que suene extraño, pero necesito contarle algo sobre Lorena. Me senté despacio. Sentí como la silla crujía bajo mi peso y cómo el aire de la cocina se volvía denso. La escucho, respondí. Patricia respiró hondo, como si se estuviera armando de valor. Fui amiga íntima de Lorena durante años, antes de que conociera a su hijo. Nos alejamos cuando ella se casó, pero yo guardé cosas, mensajes, audios, capturas, cosas que nunca me dejaron dormir tranquila. ¿Por qué me llama? Ahora pregunté con la voz más firme de lo que sentía. Porque vi una foto del cumpleaños en redes, dijo. Usted estaba al fondo, casi fuera del encuadre. Reconocí esa mirada. Mi mamá tenía la misma cuando mi padrastro la usaba. Y porque su voz tembló, ya no puedo cargar esto sola. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería cerca del Ministerio Público. Pasé la noche en vela. No por miedo, sino por una certeza creciente. Algo grande estaba a punto de revelarse. Patricia llegó puntual. Tenía ojeras y los dedos manchados de tinta. Traía una carpeta gruesa y un teléfono viejo. Desde que éramos amigas, explicó Lorena, me mandaba todo. Me pedía opinión, se jactaba. Yo empecé a guardar por instinto y por miedo. Grababa audios, hacía capturas. Nunca pensé que servirían para esto. Abrió la carpeta, mi estómago se contrajo. Los mensajes eran fríos, calculados. El tipo es bueno, pero lo mejor es la familia. La mamá tiene propiedades. Es viuda. Es fácil. Con un par de hijos queda amarrado. Las viudas cargan culpa. Solo hay que empujar donde duele. Sentí náuseas. Esto es real, susurré. Todo, dijo Patricia. Con fechas, con números. Había audios también. La voz de Lorena, clara, burlona. La suegra paga. Siempre paga. Cree que ayudar es amar. Me levanté para ir al baño. Necesitaba aire. El espejo me devolvió un rostro pálido, pero extraño, no estaba rota. Estaba despierta. Llamé a la licenciada Marta Ríos en cuanto salí. Necesita ver esto, le dije. Hoy. Esa misma tarde, en su despacho, Marta revisó cada documento con paciencia quirúrgica. Esto no es solo crueldad, concluyó. Es fraude emocional. ¿Y hay más? Me mostró extractos bancarios que había conseguido. Lorena tiene deudas fuertes, tarjetas préstamos y apuestas en línea. Parte del dinero que usted prestó nunca fue a ningún negocio. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Miguel sabe? No respondió. Y debemos decírselo con cuidado. Al día siguiente, Miguel llegó a mi departamento con el rostro desencajado. Cerré la puerta y le mostré los papeles. Los leyó en silencio. Luego otro. Luego otro. Sus manos empezaron a temblar. Esto es mentira, dijo al principio. Escucha los audios, le pedí. Cuando oyó la voz de Lorena hablando de mí como de un cajero automático, se sentó. Se cubrió la cara. No puede ser. Hay más, añadió Marta. Deudas con prestamistas, no solo bancos. Miguel levantó la vista pálido. Agiotistas, sí, respondió ella, y eso es peligroso. Decidió confrontarla esa misma noche. Le pedí que grabara la conversación. No por venganza, por protección. Horas después me llamó con la voz rota. «Mamá», confesó. «Todo». Lorena había llorado, gritado, negado, y luego, acorralada, admitió las apuestas, las mentiras, la manipulación. Cuando Miguel dijo que la dejaría, ella lo miró con una frialdad que él nunca había visto. «Te vas a arrepentir», le dijo. 2 días después, la policía tocó a mi puerta. Una denuncia por coacción y apropiación indebida. Lorena había denunciado
primero intentando adelantarse. Por suerte, Marta ya había presentado nuestra documentación. El agente revisó los papeles y suspiró. «Esto va para investigación», dijo. «La denunciante tendrá que explicar muchas cosas». Creí que ahí terminaría. Me equivoqué. El viernes por la mañana, Miguel llegó corriendo. «Mamá, no están los niños». Sofía y Daniel habían desaparecido. En la cocina, un mensaje: «No llames a nadie». Mi corazón se detuvo. El teléfono sonó. Era Lorena. «Si quieres volver a verlos», dijo con una calma que me heló la sangre, «trae el dinero. Mañana. Sola». Colgué sin responder. Marta ya estaba marcando al Ministerio Público. Se abrió una carpeta por secuestro. La policía recomendó paciencia, estrategia, pero yo solo pensaba en los niños, en el olor de su cabello, en sus manos pequeñas. Acepté ir, con un rastreador oculto en la mochila, con la policía siguiendo a distancia. El lugar era un almacén abandonado en la periferia. El portón chirrió al abrirse. Olía a aceite viejo y metal húmedo. Cada paso resonaba en el concreto. Escuché respiraciones agitadas. Un sollozo. Vi a Sofía y Daniel atados a una silla. A Lorena con una navaja brillante. «Deja el dinero», ordenó. Avancé. El corazón me golpeaba las costillas. El aire sabía a polvo. Cuando levantó la mano, no pensé. Me lancé. Sentí el frío de la hoja, el impacto, el grito de los niños. Luego, sirenas, pasos, órdenes. Caí. Mientras la oscuridad me envolvía, solo pensé: una cosa valió la pena. Desperté con un pitido constante y un olor fuerte a desinfectante. La luz blanca del hospital me lastimó los ojos. Quise moverme, pero el cuerpo no respondió como esperaba. Una punzada profunda me atravesó el costado izquierdo y tuve que contener un gemido. «Mamá», escuché muy cerca. Abrí los ojos despacio. Miguel estaba ahí, pálido, con los ojos rojos. A su lado, la licenciada Marta Ríos hablaba en voz baja con una enfermera. Intenté decir algo, pero la garganta estaba seca. «Tranquila», me dijo Miguel apretándome la mano. «Están bien, los niños están bien». Ese fue el momento exacto en que pude respirar de verdad. Me explicaron que había perdido mucha sangre. La navaja me había alcanzado cerca del hígado. 2 cirugías. 3 días inconsciente. Cuando cerré los ojos otra vez, no fue por el dolor, sino por el alivio. Las horas siguientes llegaron a trompicones. Voces que entraban y salían, pasos en el pasillo, el sonido metálico de una camilla. Marta se acercó a mi cama con una carpeta gruesa. «Elena, escucha con calma», dijo. «Lorena fue detenida en flagrancia. Hay cargos formales por secuestro, extorsión y tentativa de homicidio. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva. El juez la concedió». Asentí sin fuerzas para hablar. No sentí alegría, sentí cierre. Los 2 hombres que estaban con ella fueron detenidos cuando intentaron recoger el dinero en otro punto. «Hay más víctimas». El caso se amplió. Miguel se pasó la mano por el cabello. «Yo no sabía nada de esto», mamá dijo. «Nada». Lo miré. Vi a mi hijo cansado, roto, pero despierto. «Ahora lo sabes», respondí. «Y eso importa». Los días en el hospital fueron lentos. El dolor venía en oleadas, acompañado de recuerdos que no pedí. La cocina de Lorena, mi pastel en la basura, el portón del almacén chirriando. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía y Daniel amarrados. La terapeuta del hospital me explicó que era normal, que el cuerpo tarda en entender que el peligro pasó. Una mañana, Marta volvió con más noticias. La denuncia falsa que presentó Lorena
quedó sin efecto, me dijo. Se abrió una carpeta por denuncia maliciosa. Todo está documentado. ¿Y los niños?, pregunté. Protegidos, respondió. Custodia provisional para Miguel. Visitas supervisadas si es que llegan a autorizarse. Miguel apretó la mandíbula. No quiero que los vea, dijo. Eso lo decidirá el juez, respondió Marta. Paso a paso. Cuando por fin me dieron de alta el sol, me pareció demasiado brillante. El aire frío me hizo temblar. Miguel me ayudó a subir al coche con un cuidado que no veía desde que era niño. En casa todo estaba como lo había dejado, pero yo no era la misma. Caminé despacio por la sala, toqué el respaldo del sillón, la mesa. Me senté, respiré, estaba viva. Esa noche no pude dormir. Me levanté y abrí el cajón donde guardaba el cuaderno de pasta dura. Lo hojeé sin leer. Cerré. No quería volver ahí. No todavía. 2 días después, Miguel llegó con los niños. Sofía corrió hacia mí y se detuvo de golpe, como si tuviera miedo de lastimarme. Me agaché despacio y abrí los brazos. Ven, le dije, estoy aquí. Daniel se acercó sin decir nada y apoyó la cabeza en mi hombro. Sentí su respiración temblorosa. Los abracé a los dos y dejé que lloraran. Yo también lloré. No de miedo, de regreso. Abuela, susurró Sofía. Pensé que no ibas a despertar. Aquí estoy, le respondí, y voy a quedarme. Las semanas siguientes fueron de trámites y silencios largos, declaraciones ante el Ministerio Público, ratificaciones, firmas. Marta me explicaba cada paso con paciencia. Esto no se resuelve en días, repetía. Se construye. Miguel vendió el coche, renunció a su trabajo y aceptó uno más sencillo, con menos horas. Necesito estar con ellos, me dijo, y aprender a hacerme cargo. Asentí. No di consejos. Ya no era tiempo de rescatar. Era tiempo de acompañar. Empecé terapia. La psicóloga me habló de límites de culpa, aprendida de cómo el deber ser puede convertirse en una jaula. Algunas sesiones salía agotada, otras ligera, todas necesarias. Un jueves por la tarde, Marta me llamó. Elena, hay algo más, dijo. Muchas mujeres se han comunicado después de enterarse del caso. Historias parecidas. Necesitan orientación. Colgué y me quedé mirando la ventana. Pensé en el cuaderno, en las fechas, en los pesos que dolían menos que las palabras. Pensé en Sofía y Daniel durmiendo tranquilos esa noche. Hagamos algo, le dije a Marta al devolverle la llamada. Un espacio, pequeño, para hablar, para informar. Así nació la idea, sin grandes planes, sin discursos, un lugar con mesas, café caliente y sillas donde nadie interrumpiera. El primer día llegaron 5 mujeres, todas con la misma postura encogida, todas con historias que reconocí. Hablamos poco, escuchamos mucho. Creí que era normal, dijo una, que así era amar. Negué con la cabeza, no respondí. Amar no es desaparecer. Esa noche, al volver a casa, abrí el cuaderno otra vez. Arranqué las primeras páginas y las rompí en pedazos pequeños, no para borrar el pasado, para decirle que ya no mandaba. Me acosté temprano. El cuerpo dolía menos, la mente también. Antes de dormir pensé en Lorena sola en una celda y no sentí triunfo. Sentí consecuencia y entendí algo que me tomó 68 años. Aprender: la dignidad no se negocia, se ejerce. Cerré los ojos con una certeza nueva. Lo peor había pasado, pero el camino, el verdadero, apenas comenzaba. Los meses siguientes se movieron a un ritmo distinto, como si el tiempo hubiera aprendido a caminar conmigo, no encima de mí. Mi cuerpo sanaba despacio.
Cada mañana era una negociación entre la cicatriz y la voluntad. A veces dolía levantarme de la cama. Otras, el dolor era solo un recuerdo lejano que aparecía cuando menos lo esperaba como un eco. Miguel venía todos los sábados con Sofía y Daniel. Llegaban temprano, ya no con prisas ni disculpas. Venían porque querían, porque lo habían decidido. Eso para mí era nuevo. «Mamá, ¿te preparo café?», me preguntó una mañana. Asentí. Escuché el sonido familiar del agua hirviendo, el olor del café de olla llenando la cocina. Cerré los ojos un segundo. Era un gesto pequeño, pero decía mucho. Durante años nadie me había preguntado qué necesitaba. Los niños se acomodaron en el piso con colores y hojas. Dibujaban en silencio, ya no se sobresaltaban con cualquier ruido, ya no miraban la puerta con miedo. La terapeuta infantil decía que eso era buena señal. «Abuela», dijo Daniel sin levantar la vista. «¿Ya no va a volver?». Miguel y yo nos miramos. Me acerqué y me senté a su lado. No respondí con suavidad. «No va a volver. Y no es culpa de ustedes». Sofía apretó el crayón. «Yo soñé que gritaba», dijo. «Pero ya no grita». Le acaricié el cabello. «Los sueños tardan en entender cuando el peligro se va», le dije, «pero se van acomodando». Ese mismo mes, la licenciada Marta Ríos me llamó para avisarme que el proceso legal avanzaba. El juez ratificó la prisión preventiva, explicó. La defensa pidió prórroga, pero el Ministerio Público tiene pruebas sólidas. Audios, transferencias, testimonios. Colgué y me quedé mirando la pared. Pensé en Patricia, en el peso que había cargado tantos años guardando esos mensajes. La llamé esa tarde. «Gracias», le dije. «Sé que no fue fácil». «No lo fue», respondió. «Pero ahora duermo mejor». El espacio comunitario que habíamos imaginado empezó a tomar forma. Rentamos una casa pequeña en una colonia tranquila. Pintamos las paredes de colores claros. Pusimos mesas largas, tazas desiguales, una cafetera vieja que funcionaba a ratos. Nada elegante, todo honesto. El primer taller se llenó. Mujeres de distintas edades, la mayoría mayores, llegaron con historias que parecían calcadas de la mía. Hijos endeudados. Nuera o yerno controlador. Ayudas que nunca regresaban. Culpa. Mucha culpa. «Nos enseñaron a aguantar», dijo una señora de cabello blanco. «A callar para no romper la familia». «Y callar nos rompió a nosotras», respondí. No daba discursos, solo escuchaba. A veces compartía un fragmento de mi historia, sin adornos, sin heroicidades. Decir la verdad tal cual era suficiente. Miguel empezó a acompañar a los niños a terapia y a la escuela. Ajustó su trabajo para estar presente. Un día al salir me miró serio. «Mamá», dijo, «vendí el departamento». Me quedé en silencio. Necesitaba cerrar ese capítulo, continuó. «Compré algo más pequeño, cerca de la escuela. Voy a tardar años en pagar deudas. Pero son mías». Lo abracé. No dije «te lo dije», no hacía falta. Una tarde de lluvia encontré el viejo cuaderno de pasta dura sobre la mesa. Lo abrí al azar. Leí una fecha, una cantidad. Cerré de inmediato. Ya no lo necesitaba para probar nada. La verdad estaba fuera y dentro de mí. La psicóloga me preguntó en una sesión, ¿qué es lo que más le duele ahora? Pensé, no haberme defendido antes, respondí. Pero también sé que no podía hacerlo sin saber lo que ahora sé. Asintió. Eso también es compasión, dijo, hacia usted misma. Una mañana, mientras barría el patio de la casa comunitaria, Marta llegó con una carpeta. «Hay algo que debes saber», me dijo. «La defensa quiere desacreditarte, decir que actuaste por venganza». Solté la escoba. «Y no pueden», respondió.
porque todo está documentado, porque pediste ayuda legal antes de cualquier denuncia, porque no reaccionaste, decidiste. Sonreí. Por primera vez, la palabra decidir no me dio miedo. Esa noche, Miguel se quedó a cenar conmigo. Preparé algo sencillo. Comimos en silencio cómodo. Luego habló. «Mamá», dijo, «sé que no te defendí cuando debía, no hay excusa». Lo miré. Vi a un hombre cansado, no a un niño. «Lo sé», respondí. «Y también sé que estás aprendiendo. Eso es lo que importa ahora». Se le humedecieron los ojos. «Gracias por no cerrarme la puerta». Negué con la cabeza. «Nunca la cerré para ti. La cerré para el abuso». Cuando se fue, me senté sola, con el ruido de la lluvia contra las ventanas. Pensé en todo lo que había cambiado, en lo que dolió, en lo que sanó, en lo que aún faltaba. No sentí prisa. Por primera vez el futuro no me apuraba. Me acosté temprano. Antes de apagar la luz, me prometí algo en voz baja: no volver a desaparecer para que otros se sientan cómodos. Dormí con esa promesa. El día que volvió, el miedo no fue con gritos ni sirenas. Llegó en forma de sobre blanco deslizado por debajo de la puerta. Lo vi al regresar del mercado, con las manos aún frías por cargar las bolsas. Mi nombre estaba escrito con letra firme, demasiado firme. Me senté antes de abrirlo. Era una notificación judicial. La audiencia intermedia se había fijado. Fecha hora juzgado. Lorena iba a declarar formalmente, y yo también. El corazón me golpeó el pecho, pero no como antes. Ya no era pánico, era memoria. El cuerpo recordaba, pero la mente estaba preparada. Llamé a la licenciada Marta Ríos de inmediato. «Es normal que se mueva todo otra vez», me dijo. «La última fase siempre remueve heridas, pero no estás sola». Miguel reaccionó peor que yo. «No quiero que vuelvas a verla», dijo. «No después de todo». «Tengo que hacerlo», respondí. «No para enfrentarla, para cerrar». Los días previos a la audiencia fueron extraños. El espacio comunitario seguía funcionando, pero yo hablaba menos. Escuchaba más. Varias mujeres me preguntaron si estaba bien. Asentía. No quería preocuparlas. La noche anterior casi no dormí. Me levanté antes del amanecer y preparé café de olla. El olor me ancló al presente. Me vestí con calma. Elegí una blusa clara. Nada que gritara fuerza, nada que pidiera compasión, solo yo. En el juzgado, el aire era pesado. Pasillos largos, bancas duras, murmullos contenidos. Vi a Lorena desde lejos, más delgada, el cabello recogido con descuido. No me miró. Cuando entramos a la sala, sentí el murmullo apagarse. El juez habló con tono neutro. La defensa intentó dibujarme como una mujer rencorosa, manipuladora, emocionalmente inestable. Marta respondió con documentos, fechas, audios. «Hechos. ¿Reconoce su voz en estas grabaciones?», preguntó el juez a Lorena. Ella no respondió. El silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Mi turno llegó después. Me levanté despacio. Las piernas me temblaron un segundo y luego se afirmaron. «No estoy aquí por venganza», dije. «Estoy aquí porque durante años confundí amor con obediencia. Y eso casi me cuesta la vida. Y la de mis nietos». No miré a Lorena. Miré al juez, miré al expediente, miré al frente. La audiencia terminó sin espectáculo, sin gritos, con resoluciones claras. El proceso seguiría la prisión preventiva. Se mantenía la custodia de los niños, continuaba con Miguel. Nada instantáneo, todo firme. Al salir el sol me cegó por un instante. Respiré hondo. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Marta.
ligera respondí, como si hubiera dejado algo muy pesado en esa sala. Esa tarde, Miguel llevó a los niños al parque. Yo me quedé sola en casa. No fue tristeza, fue elección. Necesitaba ese silencio. Abrí el cajón donde guardaba el cuaderno por última vez. No lo leí. Lo llevé al balcón. Arranqué las páginas y las fui rompiendo una a una. El papel crujía bajo mis dedos. El viento se llevó los pedazos pequeños. No estaba borrando la historia. Estaba soltando el peso. Los días siguientes trajeron calma. Patricia pasó a visitarme una tarde. No sabía si venir, dijo. Pero quería verte bien. Lo estoy, respondí. Gracias por no callar cuando pudiste hacerlo. Sonrió aliviada. Miguel empezó a hablar de planes. Pequeños, reales. Quiero estudiar de noche, me dijo. Administración. Entender cómo no volver a caer. Asentí. Eso también es romper ciclos. Una mañana recibí una llamada del juzgado. La sentencia se dictaría en semanas. Colgué sin ansiedad. Ya no necesitaba el final para seguir adelante. En el espacio comunitario, una mujer nueva tomó la palabra. Nunca pensé que alguien me escucharía, dijo. Pero aquí puedo respirar. La miré y me vi a mí misma meses atrás. Eso es lo que merecemos, respondí. Espacio para respirar. Esa noche me senté frente a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como si nada hubiera pasado. Y tal vez así era. El mundo no se detuvo. Yo sí, para volver distinta. Pensé en todo lo que perdí y en todo lo que gané, en la mujer que fui, en la que soy ahora. Por primera vez no sentí miedo al pensar en el futuro. Sentí respeto por mí. El día de la sentencia amaneció claro, casi indecente en su normalidad. Preparé té y me senté junto a la ventana sin prisa. Ya no necesitaba llegar temprano a ningún lugar para sentir que cumplía. El teléfono vibró a media mañana. Era la licenciada Marta Ríos. Elena dijo, ya quedó. Condena firme. Prisión por secuestro y extorsión. Orden de restricción permanente. Pérdida de la patria potestad. Reparación del daño en proceso. Colgué despacio. No sentí euforia, tampoco tristeza. Sentí algo más raro y más valioso: paz. Una paz sobria, sin fuegos artificiales, como cuando por fin dejas de apretar los dientes. Miguel llegó por la tarde con Sofía y Daniel. Traían helado como si fuera un día cualquiera, y lo era. Eso también era una victoria. Abuela, dijo Sofía, ¿hoy podemos ver una película? Claro, respondí. Tú eliges. Nos sentamos los cuatro en la sala. Daniel apoyó la cabeza en mi hombro. Miguel, en el sillón de enfrente, nos miraba como quien aprende a mirar de nuevo. No hubo discursos. No hicieron falta. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Miguel se acercó a la cocina. Mamá, dijo, quiero decirte algo sin excusas. Yo permití que te lastimaran. No supe poner límites. Me equivoqué. Lo miré con calma. Lo sé, respondí. Y también veo lo que estás haciendo ahora. Asintió con los ojos húmedos. Gracias por no soltarme, aunque me soltaste cuando fue necesario. Sonreí. Eso también es amor. Los meses siguientes fueron sencillos y por eso mismo profundos. El espacio comunitario creció sin que lo empujáramos. Llegaban mujeres con historias parecidas, distintas, pero unidas por la misma pregunta: ¿por qué me costó tanto decir no? Nos sentábamos a escuchar, a nombrar, a respirar. Un viernes, una señora tomó mi mano. Pensé que ya era tarde para mí, dijo, pero escucharte me hizo intentar otra vez. Le apreté los dedos. Nunca es tarde para empezar de nuevo, respondí.
Nunca. Volví a mis clases de cerámica. El barro frío entre las manos me recordó algo esencial aún podía crear. A veces hacía tazas torcidas, otras piezas firmes, todas mías, todas imperfectas y honestas. Una tarde, ordenando la casa, encontré una foto vieja, Raúl y yo, en una playa riendo. Me senté a mirarla sin culpa, sin deuda, sin reproches. «Estoy bien», le dije al aire. Aprendí. Y aprendí esto: el respeto no se ruega, se ejerce. La familia no es un permiso para cruzar límites. El amor no exige que desaparezcas. Y decir no puede ser el comienzo más valiente. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo de corazón. ¿Alguna vez sentiste que te usaban solo por ser familia? ¿Alguna vez confundiste el amor con sacrificarte hasta desaparecer? Si te animas, cuéntamelo en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo esta historia. No estás sola, no estás solo. Aquí compartimos historias profundas sobre dignidad, límites y segundas oportunidades. Si quieres seguir acompañándonos en este camino, suscríbete al canal. Hay muchas historias más que merecen ser escuchadas. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para empezar de nuevo.